Bendiciones tengan ustedes en este día, que hoy sea un día de revelación, dado que cuando ponemos nuestro despertar y entregamos el día en manos de Dios, vamos a sentirnos más livianos, más limpios de cargas. Cuando abrimos nuestra boca al amanecer y confesamos que hemos pecado, no solo de pensamiento, sino también de palabra, o tal vez en una acción hemos ofendido a un Dios tan grande y misericordioso. Y llega el tiempo en que necesitamos reconocer cuán necesario es que confesemos nuestros pecados. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, negar el pecado. Y hay una palabra bastante diciente con respecto a este tema, y la encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Vamos a mirar el contexto histórico de esta palabra. Es un contexto histórico y literario donde vemos que la autoría está puesta o atribuida en el apóstol Juan, que es el autor del Evangelio y que va destinado a comunidades cristianas de creyentes que enfrentaban corrientes de gnosticismo incipiente y que estas enseñanzas negaban la realidad del pecado, minimizaban la encarnación de Cristo y promovían una espiritualidad elitista. Por eso el tema general de esta carta asegura a los creyentes la verdadera comunión con Dios y entre ellos, mostrando las marcas de la vida en la luz, la fe en Cristo, el amor fraternal y la confesión del pecado. Si bien los versículos anteriores a este pasaje nos enfatizan que Dios es luz y que la verdadera comunión con Él requiere que andemos en luz. Este versículo bíblico explica cómo se debe andar entonces en la luz. Y es que reconociendo la realidad del pecado, vamos a recibir el perdón mediante la confesión. Usted allí en el lugar donde está, usted puede crear un espacio de intimidad con Dios. Usted puede abrir su corazón y relacionarse con Él cuando abrimos nuestra boca y sale desde el fondo de nuestro corazón toda marca de arrepentimiento hacia lo que hayamos hecho, frente a lo que hayamos pensado, a lo que hayamos dicho o a lo que hayamos accionado. Tal vez la advertencia contra la autojustificación de negar el pecado sí es un autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos, intentamos engañar a Dios y Dios
conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón. La invitación con esta palabra es a que tengamos una confesión sincera, a que reconozcamos que tenemos un Dios que es fiel a sus promesas y que es justo por la obra que hizo en Cristo Jesús, porque en esa obra fue donde nos perdonó y donde nos limpió. Pero si negamos el pecado, no solo vamos a engañarnos, sino que vamos a hacer a Dios mentiroso, porque se contradirá su revelación. Por eso esta palabra tiene un propósito teológico y es afirmar que la vida cristiana es auténtica si consiste en el perfeccionismo, pero sin pecado. No tenemos por qué estar viviendo en una continua confesión y dependencia de la gracia de Dios. Necesitamos mostrar que el perdón no es arbitrario, sino que está basado en la obra justa de Cristo. Cuando aplicamos este versículo bíblico es cuando nos permitimos vivir tres cosas. Vivimos la realidad universal, porque todos hemos sido pecadores, pero negar esa verdad nos aleja de la luz de Dios. Vivimos en la esperanza segura, en reconocer que en Cristo tenemos un Dios fiel y justo que nos ha perdonado y que nos ha limpiado. También reconocemos que esto es una decisión personal. La diferencia no es entre pecadores y justos, sino entre pecadores que confiesan y pecadores que niegan. Entonces, muchos en el tiempo de Juan pensaban que podían acercarse a Dios sin reconocer su pecado, como si fuera inexistente o como si no tuviese importancia. Pero aquí es donde Juan nos enseña que andar en la luz no significa nunca fallar, sino vivir en la verdad, reconocer nuestra condición, confesarla delante de Dios y recibir su perdón. Este versículo bíblico que hoy nos respalda nos recuerda que el Evangelio no es para quienes se creen sin pecado, sino para quienes aceptan su necesidad de Cristo. La verdadera comunión se vive en la verdad del pecado y en la gracia de Dios. Por eso el peligro de negar el pecado es autoengañarnos, es hacer a Dios mentiroso y por lo tanto el pecado negado rompe la comunión con Dios y nos está apartando de la verdad de su palabra. Hoy caemos en este error cuando racionalizamos, cuando nos excusamos o cuando comparamos nuestro pecado con el de otros para podernos sentir mejor. Entonces en nuestro orgullo y altivez muchas veces decimos, pero es que yo no he pecado tanto como otro, o mi acción no fue tan mm, fuerte o doliente como esta. La esperanza de confesar significa decir lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado. Es reconocerlo sin disfrazarlo. La confesión abre la puerta a la gracia. No es un acto mecánico, es un acto de una actitud diaria de apertura y de transparencia delante de Dios. Por eso debemos reconocer que el fundamento seguro del perdón proviene de Dios, que está siempre atento y esperando. Dios perdona porque es fiel, porque Él cumple sus promesas y Él es justo porque dio a su único hijo para que pagara por nuestro pecado. Así que Él no solo nos va a limpiar del pecado, de la maldad,
sino que también nos va a perdonar del pecado. Quiere decir que vamos a recibir en Él restauración y transformación. Por eso la seguridad del perdón no depende de nuestras emociones, de si perdono o no. Él nunca antepuso sus emociones. Dios nunca ha dudado en perdonarnos. Si nosotros consumamos la obra en Cristo, si nosotros aceptamos esa obra de la cruz. Por eso esta palabra nos lleva a concluir que Juan nos recuerda que la vida en la luz no significa nunca pecar, sino vivir reconociendo nuestra necesidad y recibiendo constantemente la gracia de Dios. No podemos permanecer alejados de Dios. No podemos negar que la obra de la cruz fue el camino que nos abrió para venir ante Él, confesar nuestros pecados para recibir el perdón y confesar nuestros pecados para limpiarnos del mismo. La base de todo es Cristo, en quien Dios se ha mostrado fiel y justo. Y le preguntaría, ¿qué estamos haciendo con nuestro pecado? ¿Estamos negándolo o confesándolo? Hoy el Señor nos está invitando a dejar las excusas y a experimentar la libertad de un perdón verdadero. No olvide compartir esta palabra a otro. Hay alguien que necesita abrir su boca y confesar el pecado. Bendiciones.